Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando otra vez este contenido que denominamos Proyecto Legislativo. Venimos publicando ya hace algunas semanas algunas otras ediciones en este nuevo año 2021 y está toda la temporada completa de lo que realizamos en el año 2020, que si lo quieren consultar, si es la primera vez que entran a este canal, va a estar apareciendo por acá o por acá alguna ventana de YouTube que nos va a llevar a ver la lista de reproducción completa. Para esta nueva edición de esta semana tenemos la participación de la diputada Mónica Peralta, con quien vamos a hablar de diferentes temas. En principio, un proyecto de comunicación que tiene que ver con saber en qué situación están las negociaciones por la deuda de coparticipación que mantiene el Poder Ejecutivo Nacional con la provincia de Santa Fe. Esto luego de que el Ejecutivo Nacional haya acordado los plazos y los pagos de la misma deuda por coparticipación con la provincia de San Luis. También algo que ha manifestado su preocupación y ha presentado un proyecto para declarar también la preocupación por parte de la Cámara Baja de la legislatura provincial tiene que ver con la ley de humedales y la emergencia ambiental y la ausencia de este tema en el discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Nación por parte del presidente Alberto Fernández. Y también algo que tiene que ver con el uso de drogas legalizadas e ilegalizadas por parte de la agenda de prevención del uso y consumo de drogas de la provincia de Santa Fe y conocer cómo fue este tratamiento, si hubo un relevamiento de esta situación durante el año 2020 en la pandemia y durante este tiempo del 2021. También hablamos del tema de la seguridad y algunos otros temas también muy interesantes que tienen que ver con la agenda política de la provincia de Santa Fe. Todo esto en este nuevo programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Mónica Peralta. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, para comenzar, recientemente señaló que, bueno, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional acuerde con la provincia de San Luis el pago de una deuda por coparticipación, que no hay novedades sobre esta misma situación con la provincia de Santa Fe y esta importante deuda por coparticipación que existe, y presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo Provincial aclare y dé cuenta sobre esto, ¿no? Así es, recordemos que la deuda que hoy la Nación tiene con las y los santafesinos rondarían aproximadamente alrededor de los 140.000 millones de pesos. Estamos hablando de un montón de dinero que hoy más que nunca es necesario que todas y todos podamos contar con esos recursos para generar distintos tipos de acciones públicas, de políticas públicas, en un contexto complejo, complicado. Es decir, nosotros venimos de un año de prácticamente de parate de muchas actividades productivas, venimos de un año donde prácticamente los establecimientos educativos estuvieron no solamente cerrados, sino sin poder realizar las obras correspondientes que se adecúen a este año que sí se intenta volver a la presencialidad con protocolos, con pautas, pero lo cierto es que hay muchas escuelas que todavía no están en condiciones de afrontar este desafío que se propone desde el Ministerio de Educación de la provincia. Estamos hablando de un contexto social agravadísimo también por la falta de seguridad que todas y todos vivimos en distintas ciudades de nuestra provincia, y que eso tiene múltiples factores. Por un lado, los recursos, tanto humanos como las herramientas que pueden tener las fuerzas de seguridad pública, más por supuesto la dirección política de un ministerio que cada vez está más alejado de las realidades que tiene que afrontar y que combatir.
Y por el otro lado, sumado a esto de la inseguridad, la ausencia de programas sociales que deben estar anclados territorialmente y que requieren de recursos, ¿no? Recursos económicos, que los tiene hoy por hoy el gobierno nacional y nos lo tiene que enviar, por lo menos decirnos de qué manera nos lo va a enviar a la provincia de Santa Fe. Y termina pasando muchas veces que porque son gobiernos del mismo signo político, las condescendencias o el permitido que se le hace en este caso por parte del gobierno provincial al gobierno nacional con respecto a la deuda, bueno, deja mucho que pensar a todas y todos. Es un momento donde también necesitamos tener mayor institucionalidad, ¿no? No pensar que las deudas que la nación tiene con las distintas provincias son producto de la discrecionalidad o de la afinidad por los signos políticos. Creo que las deudas que tiene el gobierno nacional con las provincias, y en este caso con Santa Fe, que ya viene de larga data, incluso recordemos al ex gobernador Hermes Wiener cuando se presentó ante la justicia en su momento también, donde todavía estamos cobrando parte de ese dinero, los intereses de esa deuda. Entonces creo que es fundamental que el gobierno provincial, que el gobernador sea muy claro con cuáles son las gestiones que se están haciendo ante el gobierno de la nación, de cuáles van a ser las pautas que va a tener el gobierno nacional para ver cómo nos van pagando lo que nos deben. Es muy sencillo, sin dinero no podemos hacer un montón de obras y de por lo menos tener la posibilidad de incidir en decisiones que se deben tomar. Hoy sigue siendo un grave problema la reactivación de los sectores productivos. Si tuviéramos ese dinero podríamos estar aportándole mucho más a los distintos sectores que estuvieron frenados el año pasado. Si contáramos con ese dinero podríamos estar construyendo más salones para garantizar mejor presencialidad de nuestros niñas y jóvenes en las escuelas de nuestra provincia. Si contáramos con ese dinero podríamos estar trabajando mucho mejor también en los barrios de nuestra ciudad, acompañando a quienes han sido vulnerados en sus derechos y vulneradas en sus derechos, y por sobre todas las cosas disponer de herramientas y recursos que nos ayuden a pensar otro tipo de política en tiempos como los que estamos teniendo y los que van a venir. En este sentido, no hubo comunicación por parte del gobierno provincial, en particular con usted, con su equipo, sobre este tema, sobre este pedido. No, la comunicación con el gobierno provincial es prácticamente nula. Pero bueno, esto se formaliza a través de este proyecto que vamos a solicitar que se trate sobre tablas en la sesión de este jueves y veremos qué es lo que pasa. Yo creo que lo más peligroso que nos puede estar pasando, como decía anteriormente, en estas situaciones donde la sociedad nos exige a quienes tenemos responsabilidades públicas, lo peor que puede faltar y lo que no podemos hacer es vulnerar las instituciones. Y las instituciones en nuestro país funcionan a través de un sistema de división de poderes. Lo que hay que hacer es respetar la división de poderes. Los ejecutivos hacer lo que tienen que hacer, los legislativos hacer lo que tenemos que hacer, y el Poder Judicial también tiene mucho por hacer y mucho por dar explicaciones, ¿no? de muchas cosas que hoy no estamos viendo que pasan. Pasando a otro tema, me interesa preguntarle por también un pedido de informes por el cual solicitó al gobierno provincial saber sobre el funcionamiento de la Agenda de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones en el último año, en el 2020 y en esta parte del 2021, dado que el uso y abuso de sustancias pudo haberse incrementado en este contexto de pandemia en el que estamos, ¿no? Sí, por supuesto que también es un tema que nos preocupa, sobre todo cuando hablamos de sustancias legalizadas o de sustancias ilegalizadas, ¿no? Siempre hablamos de las sustancias que pueden ocasionar algún tipo de problema a quienes las están consumiendo. Y hacemos foco, por sobre todo, en que la pandemia metió para adentro distintas problemáticas vinculadas a los consumos problemáticos,
y que realmente no hubo respuestas por parte de los programas públicos sobre el qué hacer o cómo acompañar a aquellas personas que realmente estén atravesando alguna situación por el exceso de consumo o que su vida se vea problematizada justamente por esta utilización, digamos, de determinado tipo de sustancias. Eso por un lado. Después el año pasado trabajamos también mucho, recordarás, con relación al que las personas que cultivaban cannabis pudieran seguir haciéndolo. Hoy tenemos un decreto nacional, una ley que nos permite que ya el consumo, el cultivo sea legal y que, bueno, estas líneas también deben ser definidas por el gobierno de la provincia de Santa Fe y acompañar también en los procesos que familias o organizaciones requieran a la hora de poner en marcha lo que la ley hoy nos permite, los derechos que nos otorgan con relación a la utilización del cannabis en sus diferentes formas y para sus diferentes razones. Lo que yo creo es que no podemos dejar pasar un año más, que también va a ser un año, como todos sabemos, que va a seguir atravesado por la pandemia, sin tener una propuesta pública sobre cómo generar acompañamiento a aquellas personas que necesiten hoy encontrar un lugar donde poder manifestarse y poder hablar de los problemas que tienen con relación al consumo de sustancias. Justamente en la línea de esto último que decía y en el mismo proyecto del que estamos hablando, propuso la creación, la activación de un plan de acción que trabaje en pos de la promoción de una agenda que fomente modos de vida saludable. ¿De qué se trata esto? ¿Qué nos puede contar? Discúlpame, que no te escuché. Le decía que en la línea de esto último que hablábamos, sobre el mismo proyecto que veníamos hablando, de la Agenda de Prevención del Consumo de Drogas, propuso la creación o la activación de un plan de acción que trabaje en pos de la promoción de una agenda que fomente justamente modos de vida saludables. ¿Qué nos podía contar sobre eso? Claro, que está todo relacionado, o sea, cuanto mejor nosotros accedemos a la información que nos genere una calidad de vida superior a la que tenemos, todo eso termina repercutiendo en todo, ¿no? Digamos, también yo quiero decir que cuando hablamos de consumo, más allá de hacer hincapié en las sustancias, legalizadas o ilegalizadas, estamos hablando de los consumos como una cuestión de síntoma, ¿no? Esto de todo lo que sucede emocionalmente a cualquiera de nosotras y de nosotros que consumamos excesivamente algo, desde alimentos que no son los que hoy nos pueden generar una buena nutrición, el consumo del juego, por ejemplo, como una actividad ya más bien compulsiva, o sea, todo lo que hoy nos genera una mala calidad de vida, lo entendemos por no saludable. Entonces, cuando pensamos en una agenda, pensamos en cuáles son aquellos aspectos de la vida cotidiana de todas y todas que nosotros podríamos estar informando, alertando, comunicando, concientizando, para que también podamos tomar conciencia sobre la forma de vida que llevamos. Otro tema del que mostró su inquietud en las últimas semanas es el tema del llamado ecocidio, en este caso en el Delta del Paraná, y sobre esto presentó un proyecto en la Cámara Baja para declarar la preocupación por la falta de definición por parte del gobierno nacional ante la ley de humedales y la emergencia ambiental, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Y estamos en un momento muy crítico. Si vemos lo que viene sucediendo en Chubut y lo que empezó a suceder ya desde principio de este año nuevamente con la quema de las islas y la ausencia de introducir en el discurso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, qué es lo que va a pasar con la ley de humedales, que necesariamente más que nunca tenemos que poder sancionar en nuestro país y en donde están pasando muchísimas cosas. Hay 5 provincias hoy prácticamente puestas en la lupa, digamos, bajo la lupa con relación a los focos de incendio que se están dando, y el gobierno nacional parece no tomar cartas en este asunto.
No solo necesitamos una ley de humedales urgente, y por eso le manifestamos al presidente nuestra preocupación por no incluir este tema en su agenda de aquellos propuestos que hizo en su discurso de apertura en las sesiones del Congreso de la Nación. Es decir, creemos que es necesario que este tema esté hoy dentro de las prioridades, porque siguen cada vez estas noticias van recobrando menos importancia en cualquier medio de comunicación y empezamos a normalizar y a naturalizar que los incendios se produzcan y que detrás no sepamos o sigamos sin saber cuáles son los negocios que están provocando intencionalmente estas quemas y que por supuesto están generando un daño en nuestro sistema que debería ser de un interés mucho más importante o trascendente para el gobierno nacional, como también para el gobierno provincial. Tengo entendido que son alrededor o un poco más de una docena los proyectos de ley que tienen estado parlamentario en el Congreso Nacional sobre esta temática, ¿no? Sí, hay muchos proyectos que van incluyendo diferentes tipos de artículos. Algunos son proyectos que son mucho más estrictos con relación a lo que se plantea en la ley. Otros son proyectos que hablan de presupuestos mínimos que puedan garantizarse, pero lo que no podemos hacer es que el tema no se trate. Así como el presidente tomó la decisión en su momento de ponerse al hombro la legalización del aborto en la Argentina, así como también se propuso el presidente ponerse al hombro lo que conversábamos antes sobre la legalización del cultivo de cannabis para diferentes usos. Bueno, de este mismo modo el presidente debe ponerse sobre el hombro y el gobierno de la provincia de Santa Fe no puede mantenerse ausente. Estamos enfrente de los focos de incendio de lo que está ocurriendo hoy con uno de los humedales más importantes del mundo, que es el Delta del Paraná, y no pueden estar aislados, no pueden estar con la boca cerrada con respecto a estos temas. Un tema que aqueja también a la sociedad, que nos puso en alerta con todo lo sucedido durante este último fin de semana y que también manifestó usted su preocupación en las redes sociales, tiene que ver con la seguridad o con la inseguridad, mejor dicho, en la provincia y en particular en Rosario, ¿no? Es interesante esta frase que dejaba en sus redes, que es algo que muchos rosarinos y rosarinas creen, en particular por esto que pasó el último fin de semana, que vivimos naturalizando el miedo de andar por la calle, ¿no? Con respecto a esto de la seguridad. Sí, así es. Todas vivimos naturalizando el miedo y eso creo que es lo peor que nos puede pasar, porque estamos perdiendo derechos en cada naturalización. Cada vez que naturalizamos algo, y estamos hablando, así como hablamos del miedo, de la inseguridad, hablamos de la conciencia ambiental, la justicia ambiental. Cada situación problemática que naturalizamos es una pérdida de derechos y esto tiene que hacernos, digamos, algún ruido más allá de la incomodidad que nos provoca que uno se siente tranquilo una vez que entra a su casa, que hoy te sentás en un bar y si no hay un montón de gente alrededor y te sentís bastante atemorizada o atemorizado por estar en el bar del barrio de tu casa donde no pasa mucha gente, de que cualquiera pueda pasar y robarte. Pero más allá de eso, de que es, digamos, es muy concreto y que requiere, por supuesto, de una presencia de la fuerza de seguridad pública, de una sensación de que nos están cuidando, por un lado, pero por el otro lado, también lo que le planteamos al gobernador, y se lo planteamos yo particularmente cuando asumí como diputada provincial, en enero del año pasado, presenté una nota pidiéndole al gobernador que nos convoque a todos los sectores políticos y sociales a una mesa de diálogo, porque a lo mejor el gobernador cree que tiene al mejor ministro o tiene al mejor equipo para solucionar un problema que lleva décadas en nuestra provincia y que se ha demostrado en este año que empeoró absolutamente en relación a lo que veníamos. Entonces, evidentemente, ni el gobernador tiene al mejor ministro, ni tampoco tiene al mejor equipo, porque no hay ni mejores ministros ni mejores equipos cuando hay un problema
que es estructural y que hay que resolverlo desde distintos enfoques, miradas y con, sobre todo, diferentes perspectivas y diferentes actores. Y acá nadie va a solucionar el problema de la seguridad pública si no tenemos un multi-enfoque sobre esta temática. Por eso necesitamos generar acuerdos políticos que trasciendan la gestión de Perotti. Que eso es lo que me parece que nosotros, no sé si no logramos transmitir o el gobernador no lo quiere asumir. Yo personalmente me he puesto a disposición para cualquier convocatoria que se realice donde nos sumen a todas y a todos a trabajar en esta problemática. Pero no solo que no nos convocan, sino que esta situación se va poniendo cada vez más grave. Y la única respuesta que tiene el gobernador es echarle la culpa al gobierno anterior. Y así no vamos a ir a ningún lado, esto no se va a solucionar de este modo. Si no hay un acuerdo político, que es lo que no entienden muchos políticos, acuerdo político entre partidos políticos, acuerdos políticos con organizaciones sociales, acuerdos políticos con instituciones de la sociedad civil, no van a resolver el problema de la inseguridad ni con una ley, ni con una mega ley que manden a la legislatura. No se va a solucionar si no se piensa de forma integral esta problemática que evidentemente, como decía, cada día empeora más en la provincia de Santa Fe. ¿Qué opina de la llegada de fuerzas federales a la ciudad de Rosario en particular para combatir la inseguridad? Misma receta para un problema que está más grave. Llamamos a las fuerzas federales, se calma un poco la situación, se van las fuerzas federales. El problema es qué pasa con la policía nuestra. ¿Cuáles son las condiciones en las que está trabajando la fuerza de seguridad de la provincia? ¿Cuál es la relación que el ministro tiene con sus fuerzas de seguridad? ¿Cuáles son las órdenes civiles que da el gobernador a su ministro para que trabajen y de qué forma tienen que trabajar las fuerzas de seguridad? ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan esas fuerzas de seguridad? Bueno, esto es lo que queremos saber. De hecho, el ministro tenía que venir a la legislatura y no vino. Esperamos esas respuestas, y si no están esas respuestas, por lo menos que nos convoquen a todos y a todas a trabajar para armar un solo equipo. No se trata acá de estar criticando, no es mi estilo además, sino que me parece que se está intentando resolver un problema que lejos de resolverse, porque está cada vez peor, nos siguen, digamos, subestimando. No solamente a quienes estamos poniéndonos a disposición, sino a toda la población, a toda la ciudadanía. Podríamos resumir entonces en una falta de diálogo entre las partes, ¿no? Falta de diálogo, falta de serio, falta de asumir que se están vulnerando derechos de todas las personas. Falta de entender, vuelvo a la cuestión de la institucionalidad, como estuvimos hablando desde el principio. Lo peor que podemos hacer ahora es no respetar las instituciones, y para eso la política es la primera responsable a la hora de respetar las instituciones públicas. Y tenemos que mostrarnos institucionalmente unidas y unidos para resolver problemas que cada vez están siendo más segmentados cuando deben mirarse desde un solo lugar. Bien. Diputada, bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta entrevista que hemos compartido. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo, ahora sí ya a modo de cierre, ¿no? No, creo que a modo de cierre, o sea, todos los temas que estuvimos tratando tienen que ver con lo mismo, que es con el sentido común, cuál es el rol de la política pública hoy y cuáles son los diálogos que tienen que existir entre los distintos sectores para poder realmente solucionar aquellos problemas que tenemos que afrontar. Porque si no, me parece que la necedad, la soberbia, no construyen soluciones hoy para las necesidades que estamos teniendo todas y todos. Diputada, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.